Que tengas un excelente día. Victoria Restrepo observaba la lluvia caer desde la ventana de su lujosa oficina en el último piso del edificio más prestigioso de la ciudad. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el escritorio de caoba, mientras su mente vagaba lejos de los reportes financieros que demandaban su atención. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, pero últimamente sentía un vacío que ninguna adquisición empresarial podía llenar. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, su asistente personal. «Señora Victoria, disculpe la interrupción, pero hay algo que debería ver en la entrada del edificio». Victoria suspiró, acostumbrada a las crisis que requerían su atención inmediata. «¿Qué sucede ahora, Carmen? Es mejor que lo vea usted misma». Intrigada, Victoria se levantó de su silla y se dirigió hacia los elevadores. Mientras descendía, su mente repasaba las posibles situaciones que podrían requerir su presencia personal. ¿Una protesta? ¿Algún problema con los inversores? Nada la preparó para lo que encontraría. Al llegar al vestíbulo, lo primero que notó fue el grupo de personas congregadas cerca de la entrada principal. Entre ellos, sus guardias de seguridad parecían indecisos sobre cómo proceder. Victoria se acercó, y la multitud se apartó respetuosamente, revelando la causa de la conmoción. Allí, refugiados de la lluvia en el pequeño espacio cubierto frente a la entrada, estaban un hombre y una niña. El hombre, que no aparentaba más de 35 años, vestía ropa gastada y sucia. Sus ojos mostraban una mezcla de desesperación y dignidad. La niña, que no podría tener más de 8 años, se aferraba a su mano, temblando de frío. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Victoria. Su voz firme, pero no hostil. El hombre se enderezó manteniendo a su hija cerca. «Señora, me llamo Miguel, y esta es mi hija Laura. No somos mendigos, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Perdimos todo en un incendio hace 3 días. He estado buscando trabajo, pero sin una dirección fija». Victoria observó detenidamente al par. Había algo en la forma en que el hombre se expresaba, en su postura, que no coincidía con la imagen típica de un indigente. Sus palabras, aunque desesperadas, mantenían un aire de educación. «¿Por qué mi edificio?», preguntó Victoria, más por curiosidad que por rechazo. Miguel dudó un momento antes de responder. «Leí sobre usted en una revista, hace tiempo. Sobre cómo construyó su empresa desde cero. Pensé que quizás entendería». La niña tosió, un sonido que hizo que Victoria frunciera el ceño. La pequeña estaba claramente enferma, probablemente debido a las noches a la intemperie. Victoria miró a su alrededor. Los guardias esperaban sus órdenes, los empleados observaban con curiosidad, y afuera, la lluvia continuaba cayendo implacablemente. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría varias vidas, incluida la suya. «Carmen», llamó a su asistente, que se había mantenido discretamente cerca. «Cancela mis reuniones de la tarde y llama a mi chofer». Volviéndose hacia Miguel y Laura, su expresión se suavizó ligeramente. «Vendrán conmigo». El trayecto en la limusina fue silencioso. Laura se había quedado dormida casi inmediatamente, exhausta, mientras Miguel miraba por la ventana, claramente incómodo con el lujo que lo rodeaba. Victoria los observaba, su mente trabajando en las implicaciones de lo que estaba haciendo. Su mansión apareció tras una curva del camino, imponente con sus jardines perfectamente cuidados y su arquitectura clásica. Mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, Victoria notó cómo Miguel contenía el aliento. «Los llevaré a una de las habitaciones de huéspedes», anunció Victoria mientras subían las escaleras de mármol. «Podrán asearse y descansar. María, mi ama de llaves, les traerá ropa limpia y comida». Miguel asintió sosteniendo a una Laura medio dormida. «Señora Victoria, no sé cómo agradecer». «No es necesario», lo interrumpió ella. «Por ahora, concéntrense en recuperarse». Esa noche, después de asegurarse de que sus invitados estuvieran instalados, Victoria se retiró a su estudio. Sentada en su sillón favorito, con una copa de vino tinto en la mano,
reflexionaba sobre las extrañas circunstancias que habían traído a estas dos personas a su vida. Había algo en Miguel que no terminaba de encajar. Su manera de hablar, su postura, incluso la forma en que había manejado toda la situación, no era el comportamiento típico de alguien que vivía en la calle. Y la niña, Laura, tenía un aire de educación que sugería una vida previa muy diferente a su situación actual. Victoria tomó su tablet y comenzó a buscar noticias sobre incendios recientes en la ciudad. Necesitaba verificar la historia de Miguel, no por desconfianza, sino por precaución. Después de todo, no había llegado a donde estaba siendo ingenua. Mientras leía los reportes, un ruido en el pasillo llamó su atención. Pasos suaves, casi furtivos. Victoria se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta. A través de la rendija, vio una sombra moverse en la penumbra. Su corazón se aceleró. ¿Había cometido un error al traer extraños a su casa? ¿Era Miguel realmente quien decía ser? Victoria abrió la puerta lentamente, preparada para lo que pudiera encontrar. Lo que vio la dejó paralizada. Miguel estaba de pie en el pasillo, sosteniendo algo en sus manos que brillaba tenuemente en la oscuridad. El corazón de Victoria latía con fuerza mientras observaba a Miguel en el pasillo oscuro. El objeto en sus manos resultó ser un medallón antiguo que brillaba suavemente bajo la luz tenue. Miguel, al percatarse de su presencia, se sobresaltó y casi deja caer el medallón. «Señora Victoria, yo no podía dormir», balbuceó, cerrando instintivamente su mano alrededor del medallón. Victoria mantuvo su compostura, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Es algo importante?», preguntó señalando con un gesto su mano cerrada. Miguel dudó un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, abrió su mano revelando un medallón de oro con intrincados grabados y una fotografía en su interior. «Era de mi esposa», dijo suavemente. «Clara, falleció hace 2 años». Victoria notó que el medallón parecía extremadamente valioso para ser una simple joya familiar. Los grabados mostraban un trabajo artesanal excepcional y el oro era de alta calidad. Otro detalle que no encajaba con la historia de un hombre sin hogar. «¿Por qué no lo vendiste?», preguntó Victoria directamente. «Claramente tiene valor, y con una hija que alimentar». La expresión de Miguel se ensombreció. «Algunas cosas valen más que el dinero, señora Victoria. Este medallón es lo único que le queda a Laura de su madre, y es la clave para...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «¿La clave para qué?», presionó Victoria. «Para recordar quiénes éramos», respondió Miguel después de una pausa. Pero Victoria tuvo la clara sensación de que no era eso lo que iba a decir originalmente. Un ruido proveniente de la habitación de Laura interrumpió su conversación. La niña estaba tosiendo nuevamente, esta vez con más fuerza. Miguel se apresuró a volver con su hija, guardando el medallón en el bolsillo de su pantalón prestado. Victoria lo siguió hasta la habitación. Laura estaba sentada en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por la tos. María, el ama de llaves que dormía en la habitación contigua, ya estaba allí, preparando un té con miel. Mientras Miguel consolaba a su hija, Victoria observaba la escena con atención. La forma en que Laura se aferraba a su padre, el modo en que él la calmaba susurrándole palabras de consuelo. Había un vínculo genuino allí, eso era innegable. Pero también había secretos, muchos secretos. «Deberíamos llamar a un médico», sugirió Victoria. Miguel levantó la mirada rápidamente, un destello de pánico cruzando su rostro. «No creo que sea necesario, solo es un resfriado». «Insisto», dijo Victoria, con un tono que no admitía discusión. «Tengo un médico de confianza que puede ser discreto». La palabra discreto pareció calmar un poco a Miguel, aunque seguía tenso. Victoria salió de la habitación para hacer la llamada, su mente procesando cada nueva pieza de información. Mientras esperaban al médico, Victoria regresó a su estudio y comenzó a investigar más a fondo. Buscó noticias de los últimos años que pudieran dar alguna pista sobre la identidad de Miguel y Laura. Algo en el medallón le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar.
El doctor Ramírez llegó media hora después. Era un hombre mayor, que había sido el médico de la familia de Victoria durante décadas. Después de examinar a Laura, su diagnóstico fue una bronquitis, agravada por la exposición al frío y la humedad. Necesitará antibióticos y mucho reposo, explicó el doctor mientras escribía la receta. Hoy sería conveniente hacerle algunos análisis. No será necesario, interrumpió Miguel rápidamente. Con los medicamentos será suficiente. El doctor Ramírez miró a Victoria con una expresión interrogante, pero ella asintió levemente. Ya habría tiempo para más preguntas. Después de que el médico se fue, Victoria notó algo interesante. Durante todo el examen médico, Miguel había mantenido una mano en el bolsillo donde guardaba el medallón, como si temiera perderlo. Esa noche, mientras Laura dormía bajo los efectos de la medicina, Victoria invitó a Miguel a su estudio. Era hora de obtener algunas respuestas. Miguel comenzó sirviéndole una taza de café. Creo que es momento de que seas honesto conmigo. ¿Quién eres realmente? Miguel sostuvo la taza entre sus manos, mirando el líquido oscuro como si contuviera las respuestas que buscaba. Señora Victoria, hay cosas que no puedo decir, no por ahora. No es solo mi seguridad la que está en juego. ¿Estás en problemas con la ley? No, respondió él rápidamente, levantando la mirada. No he hecho nada ilegal, pero hay personas poderosas que nos buscan a Laura y a mí. El incendio no fue un accidente. Victoria se reclinó en su silla, estudiando al hombre frente a ella. Sus palabras confirmaban sus sospechas. Había mucho más en esta historia de lo que aparentaba. ¿Tiene algo que ver con el medallón?, preguntó directamente. Miguel palideció ligeramente. ¿Cómo? No se llega a mi posición sin aprender a observar los detalles, Miguel. El medallón es importante, más allá de su valor sentimental, y tú y Laura no son simples víctimas de un incendio. Antes de que Miguel pudiera responder, un ruido proveniente del jardín llamó su atención. Victoria se acercó a la ventana y vio una sombra moviéndose entre los arbustos. Alguien había entrado en su propiedad. «Nos encontraron», susurró Miguel, el pánico evidente en su voz. «Tenemos que sacar a Laura de aquí». Victoria actuó rápidamente, presionando un botón oculto bajo su escritorio que alertaría a su equipo de seguridad. «No irán a ninguna parte», dijo con firmeza. «Mi casa es segura y ahora están bajo mi protección, pero necesito saber a qué nos enfrentamos». Miguel sacó el medallón de su bolsillo, sus manos temblando ligeramente. «Este medallón contiene algo que mucha gente busca, algo que mi esposa protegió con su vida». Las luces del jardín se encendieron repentinamente y varios guardias de seguridad comenzaron a registrar el área. Victoria y Miguel observaban desde la ventana, conteniendo la respiración. Lo que ninguno de ellos sabía era que Laura, despierta en su habitación, sostenía entre sus pequeñas manos algo que haría que el medallón pareciera insignificante en comparación. Victoria permaneció junto a la ventana mientras sus guardias de seguridad registraban meticulosamente el jardín. Miguel se había apresurado a la habitación de Laura y ahora padre e hija estaban de vuelta en el estudio. La niña sostenía un cuaderno gastado contra su pecho, sus ojos grandes y asustados en la penumbra. «No encontramos a nadie, señora», informó el jefe de seguridad a través del intercomunicador. «Pero hay señales de que alguien estuvo aquí. Dejaron esto». La imagen de una nota apareció en la pantalla del teléfono de Victoria. Escrita a mano, con letra apresurada, contenía solo 4 palabras. «Sabemos dónde están ahora». Miguel se dejó caer en una silla, el peso de la situación visible en sus hombros. Laura se acercó a él, y Victoria notó que el cuaderno que sostenía tenía un símbolo similar al del medallón en su cubierta. «Es hora de que me cuentes toda la verdad», dijo Victoria, cerrando las cortinas y sentándose frente a ellos. «Si voy a protegerlos, necesito saber a qué nos enfrentamos». Miguel intercambió una mirada con su hija, quien asintió levemente. «Clara, mi esposa», comenzó él, «era contadora principal en Industriales Unidos. Descubrió irregularidades en las cuentas, desvíos millonarios que implicaban a varios ejecutivos de alto nivel. Victoria conocía bien la empresa,
De hecho, había considerado hacer negocios con ellos en el pasado, pero algo en su due diligence no le había convencido. Clara comenzó a recopilar pruebas, continuó Miguel. Las guardó en este medallón. Abrió la joya, revelando un pequeño compartimento oculto donde se podía ver un minúsculo dispositivo de almacenamiento. Pero sabía que no era suficiente. Necesitaba más documentación, más pruebas. «El cuaderno», interrumpió Victoria, mirando el objeto que Laura protegía. «¿Contiene el resto de la evidencia?» Laura asintió, abriendo el cuaderno por primera vez. Victoria pudo ver páginas y páginas de números, códigos y anotaciones en la letra pulcra de quien había sido Clara. «Mamá me lo dio la última noche», dijo Laura, su voz pequeña pero clara. «Me hizo prometer que lo guardaría seguro y que solo confiaría en papá. El incendio ocurrió al día siguiente», agregó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. «Clara, ella se quedó atrás, asegurándose de que pudiéramos escapar. La policía dice que fue un accidente, pero no lo fue», completó Victoria, las piezas encajando en su mente. «Y ahora los están persiguiendo para recuperar la evidencia». «No solo eso», dijo Miguel. Y Clara descubrió algo más, algo que va más allá del fraude financiero. Hay una lista de nombres, personas involucradas que... Un ruido en el pasillo los sobresaltó. Victoria se movió rápidamente hacia la puerta, pero era solo María, el ama de llaves, haciendo su ronda nocturna. «Señora Victoria», llamó María desde el otro lado. «¿Está todo bien? Vi las luces del jardín». «Todo está bien, María», respondió Victoria. «Puedes retirarte». Cuando los pasos de María se alejaron, Victoria volvió a su asiento, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Por qué vinieron a mí específicamente?» «Porque usted rechazó hacer negocios con ellos», respondió Miguel. Clara lo mencionó en sus notas. «Dijo que usted fue la única que vio algo sospechoso en sus números y se alejó. Pensé que podríamos confiar en usted». Victoria recordó aquella reunión de hacía 2 años. Había algo en los estados financieros que no cuadraba, pequeñas discrepancias que su experiencia le había permitido detectar. Cuando expresó sus preocupaciones, le aseguraron que todo estaba en orden, pero su instinto le dijo que se alejara. «Necesitamos un plan», dijo finalmente. «No pueden seguir huyendo para siempre». Laura abrió su cuaderno en una página específica y señaló una serie de números. «Mamá dijo que esto era importante, que cuando encontráramos a alguien de confianza, debíamos mostrar estos números primero». Victoria se inclinó para ver mejor. Entre los números y códigos reconoció algo. Eran coordenadas de transferencias bancarias, pero había un patrón que... Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es más grande de lo que pensaba». Antes de que pudiera elaborar, las luces del estudio parpadearon y se apagaron. En la oscuridad repentina, escucharon pasos en el tejado. «Al sótano», susurró Victoria, levantándose silenciosamente. «Tengo una habitación segura allí». Guió a Miguel y Laura a través de un pasaje poco iluminado por las luces de emergencia. Mientras descendían las escaleras, Victoria no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver en ese cuaderno. Si estaba en lo correcto, no solo estaban tratando con fraude corporativo, sino con algo que podría sacudir los cimientos del sector empresarial de la ciudad. El sótano era amplio y estaba sorprendentemente bien equipado. Victoria los condujo hacia una puerta de acero aparentemente ordinaria, oculta detrás de varias cajas. Ingresó un código en un panel discreto, y la puerta se abrió revelando una habitación moderna y bien iluminada. «Estarán seguros aquí», dijo, mientras entraban. «Hay provisiones, comunicaciones y...» Se interrumpió al escuchar un ruido sordo proveniente del piso superior, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose. «No salgan hasta que yo vuelva», instruyó, preparándose para cerrar la puerta. «Victoria», llamó Miguel, usando su nombre sin el señora por primera vez. «Tenga cuidado, estas personas no se detendrán ante nada». Victoria asintió, cerrando la puerta. Mientras subía las escaleras, sus pasos silenciosos y medidos, sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más peligroso que cualquier negociación empresarial que hubiera manejado antes. Lo que no sabía
era que el verdadero peligro no vendría de los intrusos, sino de alguien mucho más cercano, alguien en quien había confiado durante años. Victoria subió las escaleras con cautela, cada paso calculado para evitar cualquier ruido. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante, interrumpido solo por el ocasional crujido de vidrios rotos bajo los pies de los intrusos. Al llegar al primer piso, se detuvo en seco. María, su ama de llaves de confianza durante los últimos 15 años, estaba de pie en el pasillo hablando en voz baja por teléfono. «Están en la casa, pero no los he encontrado todavía», susurraba María. «La señora los está protegiendo. Sí, entiendo. Me encargaré de todo». El corazón de Victoria se detuvo por un momento. María, la mujer que había visto crecer su imperio desde los inicios, que conocía cada rincón de su vida, era parte de esto. Las palabras de Miguel resonaron en su mente. No se detendrán ante nada. Con movimientos silenciosos, Victoria retrocedió hacia las sombras. Necesitaba pensar rápido. María conocía la mansión tan bien como ella, incluyendo la mayoría de las salidas y escondites. Sin embargo, había un detalle que Victoria nunca había compartido con nadie. La habitación segura del sótano tenía una segunda salida, una que conducía a un túnel construido durante la renovación de la mansión. El sonido de pasos pesados en el piso superior indicaba que los intrusos seguían registrando la casa. Victoria se deslizó hacia su estudio. Necesitaba recuperar algo antes de volver al sótano. En su escritorio, oculta en un compartimento secreto, había una carpeta con documentos que ahora cobraban un nuevo significado. Eran los informes financieros que la habían hecho rechazar el negocio con Industriales Unidos. Pero había algo más. Una serie de correos electrónicos sospechosos que había interceptado meses atrás. Correos que mencionaban a una tal Clara y advertían sobre una situación que necesitaba atención. «Buscando algo, señora». Victoria se congeló. María estaba en la puerta del estudio. Su figura normalmente maternal ahora proyectaba una sombra amenazante. «María», respondió Victoria, manteniendo su voz firme mientras ocultaba la carpeta detrás de su espalda. «¿Por qué?» «El dinero, señora Victoria. Siempre es por el dinero». María sonrió, pero era una sonrisa fría, sin el calor que Victoria recordaba. 15 años limpiando su casa, conociendo sus secretos, viviendo entre lujos que nunca serían míos. Cuando me contactaron, la decisión fue fácil. «¿Fueron ellos los que mataron a Clara?», preguntó Victoria, ganando tiempo mientras su mano libre buscaba el botón de pánico bajo su escritorio. «Clara era tonta como usted. Podría haberse quedado callada, disfrutar del dinero que le ofrecieron, pero no, tenía que ser la heroína». María dio un paso adelante. «No cometa el mismo error, señora. Dígame dónde están Miguel y la niña, y todo esto terminará pacíficamente». Victoria presionó el botón, pero nada sucedió. María rió suavemente. «¿El botón de pánico? Me encargué de eso hace horas. Sus guardias están ocupados en este momento». El sonido de más vidrios rompiéndose llegó desde algún lugar de la casa. María continuó avanzando. 15 años, señora Victoria. Conozco cada rincón de esta casa, cada escondite. Sé que están aquí y los encontraremos». Victoria mantuvo su postura, su mente trabajando a toda velocidad. María conocía la casa, sí, pero no conocía el túnel. Sin embargo, si iba al sótano ahora, los guiaría directamente hacia Miguel y Laura. «¿Sabes qué más aprendí en 15 años, María?», preguntó Victoria, su voz adquiriendo un tono peligroso. «Aprendí a no confiar ciegamente en nadie, y aprendí a tener planes de contingencia». Con un movimiento rápido, Victoria arrojó la carpeta al aire. Los papeles volaron por toda la habitación, distrayendo momentáneamente a María. Era todo lo que necesitaba. Victoria corrió hacia la puerta lateral del estudio, cerrándola tras de sí y girando la llave antigua en la cerradura. «¡Señora Victoria!», gritó María desde el otro lado, golpeando la puerta. «¡No tiene salida!». Pero Victoria ya estaba en movimiento. Esta parte de la mansión era la más antigua.
con pasajes y puertas que no aparecían en los planos modernos. Mientras corría por el corredor oscuro, podía escuchar a María llamando a los otros intrusos. Llegó a una puerta aparentemente normal y la abrió, revelando un pequeño armario de limpieza. Victoria entró, cerró la puerta y presionó un panel en la pared posterior. Con un clic suave, una sección del piso se deslizó, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Mientras bajaba los escalones estrechos, Victoria podía escuchar el caos arriba, puertas siendo derribadas, muebles volcados, gritos de frustración. Pero ella tenía una ventaja, conocía el verdadero secreto de la mansión. El pasaje la llevó a una parte del sótano alejada de la habitación segura. Victoria se movió en la oscuridad, guiada por años de preparación para una emergencia que esperaba nunca tener que enfrentar. Finalmente, llegó a la parte posterior de la habitación segura. «Miguel», susurró Victoria a través de un pequeño intercomunicador oculto. «Soy yo. Necesitamos movernos. Ahora». La puerta se abrió, revelando a Miguel y Laura, sus rostros pálidos pero determinados. «María», comenzó Miguel. «Lo sé», cortó Victoria. «Nos ha traicionado, pero tengo un plan. Síganme». Laura aferró su cuaderno con fuerza mientras seguían a Victoria a través de otro pasaje oscuro. Este conducía a un túnel más amplio, iluminado tenuemente por luces de emergencia. «Este túnel lleva a un garaje a 3 cuadras de aquí», explicó Victoria mientras caminaban. «Tengo un auto esperando, uno que nadie conoce». «¿Cómo?», preguntó Miguel, sorprendido. «No llegas a donde estoy sin estar preparada para lo peor», respondió Victoria. «Pero hay algo que necesitan saber. Esos correos que encontré. Creo que sé quién está detrás de todo esto. Y es alguien que conocían muy bien». Laura se detuvo de repente, abriendo su cuaderno en una página específica. «¿Es sobre esto?», preguntó, señalando un nombre escrito en código que su madre había garabateado en los márgenes. Victoria miró el nombre y asintió gravemente. «Sí, Laura, y es alguien que nunca esperarían». El sonido de una puerta abriéndose en la distancia los alertó. Alguien más había encontrado la entrada al túnel. «Corran», susurró Victoria, empujándolos hacia adelante. «Les explicaré todo cuando estemos seguros». Mientras corrían por el túnel, el eco de sus pasos mezclándose con los de sus perseguidores, Victoria sabía que la verdadera revelación estaba por venir. Una verdad que cambiaría todo lo que Miguel y Laura creían saber sobre la muerte de Clara. El garaje estaba exactamente donde Victoria había indicado, oculto tras una fachada abandonada. Un Volkswagen Gol gris, discreto y común, esperaba con las llaves puestas. No era el tipo de vehículo que alguien esperaría que una millonaria tuviera, y esa era precisamente la idea. «Entren», ordenó Victoria, tomando el asiento del conductor. Miguel y Laura se acomodaron en el asiento trasero, mientras el sonido de pasos en el túnel se hacía más cercano. Victoria arrancó el auto y salió del garaje con calma, mezclándose con el tráfico nocturno. En el espejo retrovisor, pudo ver figuras emergiendo del edificio abandonado. Pero ya era tarde. El Gol gris era solo otro vehículo más en la noche urbana. «El nombre en el cuaderno», dijo Miguel, después de varios minutos de silencio tenso. «¿Quién es?». Victoria tomó una curva antes de responder. «Roberto Salinas». Laura jadeó suavemente. Miguel se puso pálido. «Es imposible», murmuró. «Roberto era el mejor amigo de Clara. Fue quien le dio el trabajo en Industriales Unidos. Él fue quien la traicionó», completó Victoria, girando en una calle lateral. «Encontré correos electrónicos. Roberto estaba coordinando todo desde el principio. Necesitaban a alguien con el talento de Clara para manejar las cuentas, alguien que pudiera hacer que los números cuadraran sin levantar sospechas. Pero cuando mamá descubrió la verdad», comenzó Laura. «Cuando Clara descubrió la verdad, se convirtió en una amenaza», confirmó Victoria. «Roberto sabía que ella tenía pruebas, pero no sabía exactamente qué había encontrado ni dónde lo guardaba». Miguel sacó el medallón, mirándolo con nuevos ojos. «Por eso el incendio. Querían destruir cualquier evidencia que Clara pudiera haber dejado en casa, pero no contaban con que ella ya había preparado todo.
añadió Victoria. El medallón, el cuaderno. Clara sabía que algo podía pasarle. Laura abrió el cuaderno, pasando las páginas hasta llegar a una en particular. Aquí, señaló. Mamá escribió algo sobre una reunión, 2 días antes del incendio. Victoria estacionó el auto en el estacionamiento de un centro comercial cerrado. Bajo la luz tenue del interior del vehículo, examinaron la página que Laura indicaba. R.S. confirmó sospechas, leyó Miguel. Transferencia programada para el 15. Involucrados. R. SMGFD. Se detuvo, sus ojos abriéndose con comprensión. Son iniciales. Clara estaba catalogando a todos los involucrados, y por eso Roberto está desesperado por recuperar estas pruebas, dijo Victoria. No es solo el fraude financiero, es una red completa de corrupción dentro de la empresa. El sonido de un motor acercándose los alertó. Victoria observó por el espejo retrovisor. Un auto negro, sin placas, entraba al estacionamiento. «Agáchense», susurró encendiendo nuevamente el motor. El auto negro pasó junto a ellos sin detenerse, pero Victoria no se relajó. «Nos están buscando, tenemos que movernos». «¿A dónde vamos?», preguntó Laura, su voz pequeña pero firme. «A un lugar seguro», respondió Victoria. «Pero primero, necesitamos hacer una parada. Hay algo en mi oficina que necesitamos recuperar». «¿Tu oficina?». Miguel sonaba alarmado, pero seguramente estarán vigilando el edificio. Victoria sonrió levemente. La torre tiene más de una entrada, y hay algo allí que Clara dejó hace tiempo, algo que ella sabía que yo guardaría sin hacer preguntas. Mientras conducía hacia el distrito financiero, Victoria recordó aquel día, hace casi 2 años, cuando Clara apareció en su oficina sin cita previa. «Victoria», había dicho, su voz cargada de una urgencia apenas contenida, «necesito que guardes algo por mí. No hagas preguntas, solo manténlo seguro». Era un sobre sellado, con instrucciones específicas de no abrirlo a menos que algo le sucediera. Victoria lo había guardado en su caja fuerte personal, respetando la petición de Clara. Después del incendio, con las noticias del accidente, casi lo había abierto. Pero algo la detuvo. Ahora, mientras se acercaban a la torre que albergaba su imperio empresarial, Victoria sabía que el contenido de ese sobre podría ser la clave para entender todo. «Hay una entrada de servicio en el sótano», explicó mientras se acercaban. «La usamos para entregas especiales. Pocos conocen su existencia». El auto se deslizó silenciosamente hacia una rampa apenas visible, oculta tras unos arbustos decorativos. Victoria ingresó un código en un panel discreto y una puerta metálica se abrió. «Cuando estemos dentro», continuó, «tendremos que movernos rápido. El sobre está en mi oficina, en el último piso. Tomaremos las escaleras de emergencia para evitar las cámaras principales». «¿Y si nos encuentran?», preguntó Miguel. Victoria estacionó el auto en un espacio oscuro del sótano. «Entonces descubrirán por qué nadie se mete con Victoria Restrepo en sus propios dominios». Lo que ninguno de ellos sabía era que arriba, en la oficina de Victoria, alguien ya los estaba esperando. Alguien que había estado un paso adelante todo el tiempo. Las escaleras de emergencia resonaban con sus pasos silenciosos mientras subían. Victoria guiaba el grupo, con Miguel y Laura siguiéndola de cerca. 42 pisos de escaleras era un desafío, pero era más seguro que arriesgarse a usar los elevadores. «¿Falta mucho?», susurró Laura, después de lo que parecían interminables tramos de escaleras. 3 pisos más», respondió Victoria en voz baja. «Mi oficina ocupa todo el último nivel». Al llegar al piso 42, Victoria se detuvo frente a la puerta de emergencia. Sacó una pequeña pantalla de su bolsillo y verificó las cámaras de seguridad que había instalado secretamente en su oficina. Lo que vio hizo que su sangre se helara. «Roberto está ahí», susurró. «Y no está solo». Miguel se acercó para mirar la pantalla. Roberto Salinas, un hombre de aspecto distinguido en sus 50, estaba sentado en el escritorio de Victoria. María, el ama de llaves, estaba de pie junto a él. «Sabían que vendríamos», murmuró Miguel. Victoria asintió. «Pero no saben sobre esto».
Presionó un panel aparentemente sólido en la pared, revelando un pasaje estrecho. Es una ruta de escape que instalé durante la construcción. Nos llevará directamente a mi oficina privada. El pasaje era angosto y oscuro, apenas iluminado por pequeñas luces de emergencia. Mientras avanzaban, podían escuchar voces amortiguadas a través de las paredes. «Tienen que estar por llegar», decía la voz de Roberto. «Victoria es inteligente, pero predecible. Vendrá por el sobre». «¿Estás seguro de que está aquí?», preguntó María. «Clara me lo confirmó el día antes de morir. No sabía que yo estaba grabando nuestra conversación». Victoria sintió que Miguel se tensaba detrás de ella. Laura apretó el cuaderno contra su pecho. Llegaron a una pequeña puerta oculta detrás de un panel decorativo en la oficina privada de Victoria. A través de una rendija, podían ver a Roberto y María en la oficina principal, separada de ellos por una puerta de cristal esmerilado. Victoria se movió silenciosamente hacia su caja fuerte, oculta detrás de un cuadro. Sus dedos trabajaron rápidamente en la combinación. «El sobre no está aquí», dijo Roberto desde la otra habitación, su voz cargada de frustración. «¿Dónde más podría haberlo guardado?». Victoria abrió la caja fuerte con un clic casi inaudible. Dentro, además del sobre que buscaban, había una pequeña pistola. «¿Armada?», susurró Miguel, sorprendido. «Una mujer nunca revela todos sus secretos», respondió Victoria, guardando tanto el sobre como el arma en su chaqueta. Estaban a punto de retroceder hacia el pasaje cuando Laura tropezó golpeando ligeramente una mesa. El sonido, aunque pequeño, fue suficiente. «¿Qué fue eso?». La voz de Roberto se tensó. «María, revisa la oficina privada». Victoria empujó a Miguel y Laura hacia el pasaje. «Vayan», susurró. «Yo los distraeré». «Pero», comenzó Miguel. «No hay tiempo. El pasaje los llevará de vuelta a las escaleras. Bajen al sótano y esperen en el auto. Si no regreso en 10 minutos, hay un GPS en la guantera. Los llevará a un lugar seguro». Antes de que pudieran protestar más, Victoria cerró el panel del pasaje y se giró para enfrentar la puerta de cristal. María estaba a punto de abrirla. «¿Buscando algo?», preguntó Victoria, sentándose casualmente en su silla. María se congeló, su mano en el pomo de la puerta. Roberto apareció detrás de ella, su rostro una máscara de falsa cordialidad. «Victoria», sonrió Roberto. «Sabía que vendrías». «Roberto», respondió ella, manteniendo su voz neutral. «Han pasado años. La última vez que nos vimos fue en la fiesta de Navidad de Industriales Unidos, ¿no? Justo antes de que rechazara hacer negocios con ustedes». «Ah, sí». Roberto entró en la oficina privada, seguido por María. Una decisión desafortunada. Podrías haber sido parte de algo grande. ¿Grande como asesinar a Clara? Victoria mantuvo sus ojos fijos en Roberto, notando cómo su sonrisa vacilaba ligeramente. «Los accidentes suceden», respondió él, su voz endureciéndose. «Clara tomó decisiones equivocadas. Como tú ahora. ¿Es eso una amenaza, Roberto?» «Una observación. El sobre, Victoria. Sabemos que Clara te lo dio. Entrégalo, y todo esto termina pacíficamente». Victoria se reclinó en su silla, aparentando una calma que no sentía. «¿Y si te dijera que no lo tengo?». Roberto sacó un pequeño reproductor de su bolsillo y presionó play. La voz de Clara llenó la habitación. «Lo guardé con Victoria. Ella no sabe lo que es, pero lo mantendrá seguro. El sobre. Último día de Clara», comentó Roberto, deteniendo la grabación. «Bastante emotivo, ¿no crees?». Victoria sintió que su sangre hervía, pero mantuvo su compostura. «¿Por qué, Roberto? Clara confiaba en ti». «Negocios, Victoria. Simple y llanamente negocios. 30 millones de razones para hacer lo que hice. Ahora, el sobre». Victoria se levantó lentamente, su mano rozando el interior de su chaqueta donde estaba la pistola. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, María sacó un arma y le apuntó. «No hagas esto más difícil», dijo María. «Solo queremos el sobre». Victoria miró el arma, luego a María y finalmente a Roberto. En ese momento, un sonido llegó desde la oficina principal. «Pasos. Están aquí», sonrió Roberto. «Mis hombres
Se acabó el tiempo, Victoria. Pero Victoria también sonreía. ¿Estás seguro de que son tus hombres, Roberto? Las puertas de la oficina principal se abrieron de golpe, pero no eran los hombres de Roberto quienes entraron. Era Diego Ramírez, el médico que había atendido a Laura, seguido por varios agentes de policía. ¡Policía, todos quietos! María, sorprendida, giró su arma hacia los recién llegados. Fue todo lo que Victoria necesitaba. En un movimiento fluido, sacó su propia pistola y la apuntó directamente a Roberto. «Abaja el arma, María», ordenó Victoria. Se acabó. «¿Cómo?», comenzó Roberto, su rostro perdiendo todo color. «¿El doctor Ramírez?». Victoria permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. «No es solo un médico, es detective de la Policía Federal. Ha estado investigando Industriales Unidos durante años. 3 años, para ser exactos», confirmó Ramírez, acercándose mientras sus agentes desarmaban a María. «Clara era nuestra informante. Cuando fue asesinada, perdimos nuestra mejor fuente, hasta ahora». Roberto intentó mantener su compostura, pero el sudor comenzaba a perlar su frente. «¿No tienen pruebas?». «¿No?». Victoria sacó el sobre de su chaqueta. «Clara era brillante. Roberto, sabía que vendrías por esto eventualmente. Pero ¿sabes qué? Este sobre está vacío». «¿Qué?». «Las verdaderas pruebas», continuó Victoria. «Las envió digitalmente a varias personas el día antes del incendio. Yo era una de ellas. El sobre era solo un señuelo para mantenerte ocupado, para que cometieras errores. Como confesar en una oficina llena de micrófonos», añadió Ramírez, señalando discretamente varios puntos en la habitación. Roberto se derrumbó en una silla, toda su arrogancia desapareciendo. «Ella lo planeó todo. Hasta el último detalle», confirmó Victoria. «El medallón, el cuaderno, todo era parte de su plan. Sabía que no podría proteger a Miguel y Laura directamente, pero se aseguró de dejar un camino para que la verdad saliera a la luz». María, ahora esposada, miraba a Roberto con desprecio. «Me prometiste que estaría protegida». «Todos caímos en sus mentiras, María», dijo Victoria suavemente. «La diferencia es que algunos elegimos hacer lo correcto al final». Los agentes comenzaron a leer los derechos a Roberto y María. Mientras los escoltaban fuera de la oficina, Miguel y Laura emergieron del pasaje secreto. «¿Escucharon todo?», preguntó Victoria. Laura asintió, lágrimas en sus ojos. «Mamá, ella pensó en todo». «Tu madre era una mujer excepcional, Laura», dijo Ramírez acercándose. «Gracias a ella y a las pruebas que reunió, podremos desmantelar toda la red de corrupción». «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel, abrazando a su hija. Victoria guardó su arma y se acercó a ellos. «Ahora comienza la parte difícil. Volver a empezar, pero no están solos». 3 meses después, la mansión de Victoria se había convertido en un verdadero hogar para Miguel y Laura. Las pruebas reunidas por Clara llevaron a múltiples arrestos en Industriales Unidos, y la verdad sobre su muerte finalmente salió a la luz. Una tarde, mientras Victoria trabajaba en su estudio, Laura entró con el cuaderno de su madre. «Victoria», dijo la niña, «encontré algo más». En la última página era una carta, escrita con la letra elegante de Clara. «A quien encuentre esto, si estás leyendo estas palabras, probablemente ya no estoy aquí, pero mi verdad, nuestra verdad, sí lo está. Elegí luchar no por venganza o justicia, sino por esperanza. Esperanza de que mi hija crezca en un mundo donde la honestidad valga más que el poder, donde la verdad prevalezca sobre la codicia. A quien proteja a mi familia. Gracias. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en los edificios lujosos, sino en las personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Laura, mi amor, sé valiente, sé fuerte, pero sobre todo, sé buena. El mundo necesita más luz que sombras. Con amor, Clara». Victoria miró a Laura, que sostenía el cuaderno contra su pecho, igual que aquella primera noche. Pero ahora su mirada no mostraba miedo, sino determinación. «¿A Victoria?» «¿Sí, Laura?» «Creo que mamá estaría orgullosa de todos nosotros». Victoria sonrió, recordando aquella primera vez que vio a Miguel y Laura en la entrada de su edificio, empapados por la lluvia. Algunas decisiones cambian vidas.
Algunas decisiones nos hacen mejores. Sí, Laura, respondió abrazando a la niña. Tu madre estaría muy orgullosa. En su escritorio, el medallón brillaba suavemente bajo la luz del atardecer, ya no como un recordatorio de pérdida, sino como un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de familia. Miguel entró en el estudio, sonriendo al ver a Victoria y Laura abrazadas. Ya no era el hombre asustado que buscaba refugio. Ahora era el director de la fundación que Victoria había creado para ayudar a familias en situaciones similares. La cena está lista, anunció. María la Pequeña hizo su famoso pastel de chocolate. María la Pequeña era la nueva ama de llaves, una mujer mayor con una sonrisa genuina y un corazón de oro. Era un recordatorio constante de que siempre hay personas buenas en el mundo. Mientras caminaban hacia el comedor, Victoria reflexionó sobre cómo una decisión tomada en una noche lluviosa había cambiado tantas vidas. No solo había ayudado a exponer la verdad y hacer justicia, sino que había ganado algo mucho más valioso: una familia. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En la mansión, las risas y conversaciones llenaban los espacios que una vez estuvieron vacíos. Victoria observó a Miguel y Laura, ahora parte integral de su vida, y supo que algunas veces la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Y en algún lugar, Clara sonreía, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Su familia estaba segura, la verdad había salido a la luz, y el amor había triunfado sobre la codicia.